En el video pasado hablamos de los tipos de arquitectura se pueden presentar en las esponjas. Encontramos que de las más sencillas a las más complicadas están las esponjas asconoides, ciconoides y leuconoides. Con relación a las esponjas leuconoides, que son el tipo de arquitectura que predomina en la mayoría de las esponjas existentes hoy en día, quisiera mostrarles un ejemplo. Aquí tenemos esta esponja. A pesar de que la apariencia externa da la impresión de que tuviera una arquitectura asconoide o ciconoide, es una esponja leuconoide, así que no nos dejemos confundir. Las esponjas leuconoides y ciconoides, las asconoides y ciconoides son esponjas bastante pequeñas, mientras que esta es una esponja de gran tamaño. Es una esponja marina, y lo que sucede es que sus paredes son supremamente gruesas, y si hiciéramos un corte a través de sus paredes encontraríamos que no es una pared simple, que tampoco es una pared con pliegues simples, sino que es bastante intrincada en su interior y que está formada por cámaras conoflageladas. De hecho, esto que encontramos aquí no son los ósculos. En cambio, los ósculos son estas pequeñas aberturas que están en el interior de esta cavidad, es decir, en la figura correspondería a estas aberturas en el centro de esta esponja. Una vez aclarado esto, me gustaría hablarles un poco del sistema de bombeo, y para eso vamos a utilizar como ejemplo una esponja leuconoide. En esta figura encontramos una sección a través de la pared del cuerpo de una esponja leuconoide. Obviamente es un diagrama, es un esquema, y encontramos que aquí es por donde entra el agua, por el osteo, pasa a los canales incurrentes, llega a las cámaras conoflageladas, pasa por los canales escurrentes y finalmente sale a través de los ósculos. Los encargados de producir las corrientes de agua y de que el agua pase desde aquí hasta acá, pues es la acción de los flagelos de los coanocitos en las cámaras coanoflageladas. Notemos algo. Aquí hay dos gráficas. Esta gráfica nos muestra cuál es el área efectiva de filtración, el área efectiva de bombeo en las diferentes secciones de la esponja, y esta gráfica de acá nos muestra la velocidad del agua en las diferentes secciones de la esponja. Lo primero que tenemos que notar es que la superficie efectiva de bombeo y de filtración es superior en las cámaras conoflageladas. Por supuesto, allí están los coanocitos, que son los que van a hacer la filtración y los que están moviendo sus flagelos para el bombeo del agua, y disminuye en los canales incurrentes y escurrentes. Con relación a la velocidad del agua, el agua entra con una velocidad máxima aquí y disminuye su velocidad a medida que pasa por los canales incurrentes, llegando a una velocidad mínima en las cámaras coanoflageladas. En las cámaras coanoflageladas el agua se queda mucho más tiempo para ser filtrada y después sale expulsada con una gran velocidad a través del ósculo, y esto es bastante importante porque aquí el agua entra con una gran cantidad de alimento que es filtrada en todas estas regiones, principalmente en las cámaras coanoflageladas. Pero recuerden que también por mecanismos de difusión el agua va recolectando todos los desechos producto del metabolismo de la esponja, entre esos muchos compuestos nitrogenados que la esponja necesita expulsar con una gran presión para que salga lejos de la esponja y que estos compuestos, que son altamente tóxicos, no vuelvan a ingresar, no vuelvan a ser filtrados por la esponja. Algunas esponjas utilizan los porocitos que están aquí alrededor de los ostios y alrededor de los
utilizan, perdón, los pinacocitos que están alrededor de los porocitos y alrededor de los óstios para controlar este flujo de agua, de tal manera que si los pinacocitos se extienden, pues cierran esta entrada, mientras que si que se contraen, pues abren esta entrada. La mayoría de las esponjas que existen hoy en día, eh, marinas, son todas de configuración leuconoide, y todas las esponjas de agua dulce presentan también este tipo de arquitectura. Para que se hagan una idea del tamaño de estas cámaras coanoflageladas y de cuántas cámaras coanoflageladas puede tener una esponja de tipo leuconoide, hay una especie que se llama Microciona prolifera, en la cual podemos encontrar alrededor de 10.000 cámaras coanoflageladas por cada milímetro cuadrado, y cada cámara coanoflagelada contiene cerca de 57 coanocitos. Hagan las cuentas. Este sistema de filtración le sirve a la esponja para nutrirse, así que hablemos un poco de la nutrición y digestión. Aquí tenemos más o menos el mismo esquema anterior, una entrada del agua con sus respectivos canales. Aquí tenemos en esta parte central las cámaras coanoflageladas y finalmente el ósculo por donde sale el agua. Tenemos aquí varias células actuando, ya les voy a explicar esto, pero lo que tenemos que tener en cuenta primero es aquí. Las esponjas filtran partículas de comida que son menores a 50 micras. Eso quiere decir que filtra plancton, que filtra viruses, que filtra bacteria, que filtra materia orgánica particulada muy pequeña y materia orgánica disuelta. Las grandes partículas muchas veces simplemente no entran. Algunas veces las partículas que son justo del tamaño de la entrada, del tamaño del ósteo, quedan atoradas allí. Entonces, con la acción contráctil de los pinacocitos, lo que hace la esponja es que produce algo que comúnmente se conoce como estornudos, para producir esos movimientos contráctiles muy pequeños y hacer que esto que está taponando la entrada pues salga. Las partículas que penetran obviamente son de diferentes tamaños. Aquí en esta región las partículas más grandes, como por ejemplo algunas partículas orgánicas, son rápidamente fagocitadas en los canales incurrentes por los arqueocitos. Los arqueocitos que están en el mesohilo se desplazan, extienden sus pseudópodos tal como si fueran una ameba, engullen estas partículas y las convierten en nutrientes para la esponja, de tal manera que reservan estos nutrientes y son capaces además de distribuirlos en donde la esponja lo necesite, con movimientos ameboides a través del mesohilo. Otras partículas, que son partículas inorgánicas, que no son alimento para la esponja, pues quedan atrapadas aquí justo antes de entrar a las cámaras coanoflageladas. Entonces también hay arqueocitos que se encargan de fagocitar de envolver esas partículas inorgánicas y transportarlas hasta los canales excurrentes para que puedan ser expulsadas de la esponja. De esta manera, la esponja mantiene limpio sus canales incurrentes. Las partículas más pequeñas, que son las partículas orgánicas, materia orgánica disuelta, materia orgánica particulada, virus, bacterias, plancton, entran finalmente a las cámaras coanoflageladas, en donde los coanocitos se encargan de filtrar a través de sus collares a estas partículas, las fagocitan e inmediatamente las transportan hacia los arqueocitos, que se encargarán de hacer todo el proceso digestivo y guardar este alimento para transferirlo a las diferentes partes de la esponja. Así que, como se dan cuenta, aquí no hay en ningún momento liberación de enzimas,
Entonces, básicamente toda la digestión es de tipo intracelular. ¿Qué más tengo que decirles aquí? Hay algunas esponjas que viven en endosimbiosis con algunos tipos de alga, como por ejemplo zooclorelas, que les hacen fotosíntesis y son capaces de translocar parte de esa energía de la fotosíntesis a la esponja. Hay un grupo muy especial de esponjas que puede llegar a ser carnívoro en la medida de que tienen construcciones bastante complejas. Se llaman esponjas de vidrio, viven a grandes profundidades, son sobre todo en una familia conocida como Cladorhizide. Y estas esponjas lo que hacen es que tienen formas muy particulares, de tal manera que con sus espículas hacen estas fibras. Y si de repente por ahí va algún organismo incauto, puede quedar atrapado en estos filamentos. Una vez la esponja pues siente que el organismo está atrapado con movimientos muy lentos y con el movimiento de todas sus células, empieza a envolver a estos organismos y empieza a disolverlos para así llevar a cabo su digestión. Pero esto es un proceso que ocurre extremadamente lento, pueden ocurrir inclusive en términos de días. Y es un caso excepcional de esta familia de esponjas. Recuerden, están a grandes profundidades, hacen parte de la clase Hexactinellida, que son las esponjas de vidrio. Bien, voy finalmente a terminar diciéndoles que les voy a enviar un taller que va a ser como el laboratorio hasta lo que llevamos hasta este momento. En este taller les voy a dar este link que es de una página web, The Shape of Life, en donde van a encontrar básicamente el resumen de lo que hemos visto. Van a encontrar una esponja leuconoide marina bastante grande, y quiero que hagan el siguiente ejercicio, y es que se conviertan ustedes en una molécula de agua para que puedan hacer el viaje al interior de esa esponja leuconoide.